Hola, mi nombre es Andrea García Juárez y les voy a hablar sobre trastornos que causan hipercalcemia, en específico el hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario se produce por una secreción excesiva de paratormona u hormona paratiroides y en forma típica también suele ocasionar hipercalcemia manifiesta. En cuanto a su epidemiología, podemos observar que tiene una incidencia de 42 por cada 100.000 personas, una prevalencia de 4 por cada 1.000 mujeres mayores de 60 años y que es de 2 a 3 veces más común en mujeres que en varones. En sus causas y patogenia tenemos que el 80% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario se va a originar por un adenoma paratiroideo único, del 10 al 15% es por hiperplasia primaria de la paratiroides y solamente del 1 al 2% de los casos es por carcinoma paratiroideo. Los adenomas paratiroideos esporádicos tienen un origen clonal, lo que indica que pueden rastrearse en dirección retrógrada hasta una mutación oncogénica en una célula progenitora única. Algunas de estas alteraciones genéticas se han identificado o se han asignado a loci cromosómicos o ambos. 25% tienen lesiones cromosómicas que afectan el cromosoma 11q12-13, que se cree que elimina el gen supresor tumoral putativo menin, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que es el menin. El 40% muestra pérdida alélica en el cromosoma 1p, más específicamente 1p32pter. El 4% afecta al gen ciclino D1 en el cromosoma 11. En cuanto a la hiperplasia paratiroidea, tenemos que es la base patológica para enfermedades de tipo hereditarias, como por ejemplo MEN1, MEN2A, HPT, JT, que vendría siendo el hiperparatiroidismo del tumor mandibular, el hiperparatiroidismo familiar aislado o HPF. En todos estos casos puede haber afección de 4 o menos glándulas en el momento de la presentación y la herencia de todas estas enfermedades es de tipo autosómica dominante. Datos clínicos. Empezando con los síntomas y signos, es importante recalcar que a lo largo del tiempo ha habido una notoria reducción de la frecuencia de los signos y síntomas clásicos del hiperparatiroidismo primario, siendo esto que el 85% de los pacientes se consideran asintomáticos o a lo mucho mínimamente sintomáticos. En cuanto a la forma de presentación, tenemos la enfermedad ósea, que se divide en osteitis fibrosa quística y osteoporosis. La enfermedad renal, que podemos ahí observar cálculos renales e insuficiencia renal propiamente dicha, y características más inespecíficas del hiperparatiroidismo primario, y ahorita las vamos a abarcar cada uno de estos. La osteoitis fibrosa quística, antes común, ahora ocurre en menos del 10% de los pacientes. En cuanto a su clínica, los pacientes presentan dolor de tipo óseo o también fracturas patológicas. En sus laboratorios tenemos que hay aumento de la concentración de la fosfatasa alcalina, lo que va a indicar un recambio óseo alto. En el estudio histológico observamos aumento del número de osteoclastos que van a reabsorber el hueso. También puede observarse fibrosis de la médula ósea o también lesiones quísticas que pueden contener tejido fibroso, tumores pardos. En cuanto a la radiografía, tenemos un dato radiográfico muy sensible y específico en la osteoitis, y este es la resorción superióstica de hueso cortical, donde se va a observar mejor en placas de alta resolución de las falanges, como observamos en la figura A. También podemos observar en el cráneo un aspecto de sal y pimienta, donde puede haber quistes óseos o tumores pardos como lesiones osteolíticas, y esto lo podemos ver en la figura B. Otro dato radiográfico se observan las placas dentales, donde puede revelar una pérdida de la lámina dura de los dientes, pero realmente este dato es muy inespecífico porque también se suele observar en la enfermedad periodontal. En cuanto a la osteoporosis, tenemos que, a diferencia de otros trastornos osteoporóticos, en el hiperparatiroidismo suele dar por resultado la pérdida preferente de hueso cortical. En la gráfica podemos observar la densidad mineral ósea en varios sitios en el hiperparatiroidismo. Del lado horizontal tenemos el sitio examinado, parte lumbar de la columna vertebral, cuello femoral y radio, y del lado vertical a la izquierda tenemos el porcentaje de lo esperado para la edad. En las siguientes gráficas son comparativas. Ambas nos demuestran que se les realizaron mediciones de densidad mineral ósea en un periodo de 15 años. Los de la izquierda
que son los de color azul, son aquellos pacientes que simplemente se les observó en su evolución sin haberle realizado alguna cirugía, y en los de la derecha son aquellos pacientes que se les realizó una paratiroidectomía. Entonces podemos concluir que en el panel A, en el tercio distal del radio o en el cuello femoral, aproximadamente unos 10 años después de seguimiento conservador, las mediciones de la densidad mineral ósea empezaron a disminuir de manera significativa. En la enfermedad renal hiperparatiroidea tenemos a los cálculos renales, que ocurren del 10 al 20% de los casos. Por lo general, los cálculos están conformados por oxalato de calcio y son difíciles de manejar médicamente, por lo que se le recomienda la realización de una paratiroidectomía. Al igual, en la insuficiencia renal es lo que se recomienda. De hecho, la función de los riñones se va a estabilizar después de esa operación y por ende la insuficiencia renal per se. En las características inespecíficas de hiperparatiroidismo primario, del lado de lo neurológico tenemos que en caso de hipercalcemia grave el paciente puede llegar a presentar estupor y coma. También puede presentar letargo, fatiga, depresión, dificultad para concentrarse y cambios en la personalidad. En lo musculoesquelético, los pacientes pueden llegar a presentar debilidad muscular con cambios electromiográficos que son muy característicos. En lo articular, hasta el 5% de los pacientes pueden llegar a presentar condrocalcinosis, y otro tipo de sintomatología que pueden llegar a presentar los pacientes es dispepsia, náuseas y estreñimiento, y esto quizás como una consecuencia de la hipercalcemia. Datos y laboratorio. El calcio sérico a veces fluctúa hacia el rango normal superior. En pacientes con hiperparatiroidismo sutil pueden requerirse mediciones repetidas del calcio sérico durante un periodo para establecer el patrón de hipercalcemia intermitente. En estos pacientes la concentración sérica de fósforo varía de normal baja, menos de 3.5 miligramos sobre decilitro, o baja, menos de 2.5 miligramos sobre decilitro, y esto se debe al efecto fosfatúrico de la hormona paratiroides. También es posible que estos pacientes presenten una acidosis metabólica hiperclorémica. En cuanto a las concentraciones de paratormona, estas fluctúan entre una concentración alta o una normal alta, y esto va a establecer el diagnóstico de hiperparatiroidismo o una de sus variantes, que es la hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar o hipercalcemia inducida por litio. Aunado a esto, también es importante tomar otro tipo de estudios, por ejemplo, las cuantificaciones de la densidad mineral ósea, la prueba de función renal, una radiografía simple de abdomen, estas dos últimas para valorar si el paciente o corroborar si tiene cálculos renales. También deben cuantificarse la concentración urinaria de calcio y la excreción urinaria de creatinina, y esto es para excluir una de sus variantes, que es la hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar. Tratamiento. El tratamiento definitivo del hiperparatiroidismo primario es la paratiroidectomía. Cuando se sospecha agrandamiento de múltiples glándulas, el diagnóstico probable es hiperplasia paratiroidea o adenoma doble. En los pacientes con hiperplasia, la operación preferida es una paratiroidectomía de 3,5 glándulas, dejando un remanente suficiente para prevenir hipocalcemia. En estos casos, la tasa de recurrencia de hipercalcemia es alta, de un 20%, es persistente y recurrente en pacientes que tienen hiperplasia paratiroidea. Esto particularmente en aquellos que tienen MEN1 o con variantes alélicas de los síndromes de MEN1 o con HPT-JT, que ya lo vimos, debido a la propensión hereditaria a crecimiento del tumor. En esos casos, el remanente que dejamos, lo que se hace es extirparlo del cuello e implantarlo en fragmentos en músculos del antebrazo, con la intención de permitir extirpación subsiguiente fácil de algo de tejido paratiroideo si la hipercalcemia recurre. En el caso de los adenomas paratiroideos dobles, estos se extirpan en los pacientes afectados. La tasa de curación para un adenoma paratiroideo único es de más del 95%. Las complicaciones de la intervención quirúrgica es daño del nervio laríngeo recurrente, es el que pasa cerca de la cápsula tiroidea posterior, y extirpación inadvertida o desvitalización de todo el tejido paratiroideo, lo que va a producir hipoparatiroidismo permanente. En cuanto al tratamiento farmacológico, no hay una terapia médica definitiva para el hiperparatiroidismo primario. En cuanto a las variantes del hiperparatiroidismo primario, primero tenemos la hipercalcemia hipocalciúrica familiar benigna. Este es un trastorno que se hereda como un rasgo autosómico dominante, como ya habíamos mencionado. Causa hipercalcemia sintomática durante toda la vida y es detectable por vez primera en la sangre del cordón umbilical. Los síndromes de MEN o neoplasia endocrina múltiple es un grupo de síndromes de cáncer hereditario poco frecuente, caracterizados por el desarrollo de 2 o más tumores en las glándulas endocrinas.
acompañado en ocasiones de tumores en otros tejidos u órganos. La terapia de litio, tanto en pacientes como en células paratiroideas aisladas, la exposición al litio extracelular desvía hacia la derecha el valor establecido para la inhibición de la secreción de la hormona paratiroides. En clínica esto da lugar a hipercalcemia y una concentración detectable o alta de hormona paratiroides. Esto ha sido todo de mi parte, se les agradece su atención.